Hablemos de salud mental. Justamente es un tema que debería ser primordial en el debate nacional, creo yo, y mundial. Hoy es el Día de la Salud Mental y estamos justamente aquí con la docente, voy a decir bien su nombre para no equivocarme, Karen Pérez, que es docente del área de psicología de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Le agradezco por estar esta tarde con nosotros y sobre todo proponer ese debate importante porque realmente la salud mental está desatendida, lo que hemos visto en los últimos casos, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Con estos casos muy preocupantes y dolorosos, ¿no? Porque son jóvenes que deberían estar ocupando su mente en otras cosas, pero dan cuenta de la salud mental, sobre todo en esta etapa de las vidas, ¿no? De manera tan temprana. Nuevamente, muchas gracias y por estar con nosotros aquí en Canal N. Muchas gracias, Angélica. Efectivamente, abordar el tema de salud mental es fundamental y hoy 10 de octubre, tal como tú lo has señalado, Día Mundial de la Salud Mental, empieza desde el año 92 como propuesta de poner en evidencia y buscar la sensibilización, ¿no?, de los diferentes actores, escuelas, colegios, instituciones, con el objetivo de promover acciones que nos permitan atender la salud mental de la población en general. ¿Hay una etapa clave para empezar a tratar la salud mental? De hecho, la infancia es una etapa muy importante que no podemos desatender. De todas las cifras sabemos que los principales trastornos de salud mental empiezan desde la niñez y la adolescencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo a propósito justamente de las etapas en las que se puedan empezar a divisar justamente estos problemas? Existen diversos factores de riesgo. Entre los principales que podemos encontrar es, por ejemplo, la estigmatización que se genera dentro del ambiente social, la minimización o simplemente la invisibilización de las conductas que podemos identificar en nuestros niños o adolescentes. Por otro lado, tenemos el abandono, la pobreza, la negligencia, un entorno de crianza negligente, la violencia sexual, el entorno escolar, también agresivo que puede vivir un niño o un adolescente y otros condicionantes ambientales como experiencias catastróficas o crisis humanitarias, ¿no?, en las que podamos estar viviendo. Claro que sí, la adolescencia, perdón, es sin duda una etapa clave, ¿no? Y conocíamos a través de, sobre todo, publicaciones periodísticas de este problema o este déficit, en realidad, de psicólogos en los colegios y habla también de cuán desatendido está la salud mental en los colegios, donde se debe trabajar de una manera más enérgica, ¿no? Porque a veces es difícil hablar en casa de lo que nos preocupa, de lo que nos molesta, de lo que nos genera daño, ¿no? Efectivamente, de hecho, la protección y la prevención en cuanto a salud mental empieza desde los hogares. Desde que los padres empiezan con una crianza adecuada, enseñan a gestionar las emociones a sus hijos y los hacen vivir en un ambiente saludable. Y esto se extiende ya a sectores como los entornos educativos. Si bien es cierto, hoy en día en nuestro país lamentablemente contamos con cifras muy críticas. Tenemos 10 psicólogos para 100.000 habitantes. Tenemos un poco más de 1.300 psiquiatras. Y eso se ha visto agregado también por la pandemia, ¿no? Definitivamente esta experiencia de crisis humanitaria que nosotros hemos vivido ha exacerbado los problemas de salud mental en los niños y jóvenes. Las experiencias traumáticas de aislamiento, las pérdidas de padres, abuelos, ¿no? La exclusión que ellos mismos han vivido por la propia edad en la que se encuentran. Esto ha generado que actualmente presenten cuadros de depresión, ansiedad y que obviamente los conlleve a tener conductas de riesgo. Estaba revisando información justamente que habla sobre la salud mental y revisé, o vi en realidad, que el 32% de los jóvenes entre 15 y 29 años tiene problemas de salud mental. Así es, efectivamente, cada vez la tasa es mucho más alarmante. Jóvenes que vemos en el día a día, ¿no?, que pueden utilizar medios de redes sociales para manifestar sus problemas conductuales, sus problemas emocionales, trastornos de conducta alimentaria o incluso lastimar o atentar contra su propia vida, ¿no? Son situaciones que nosotros estamos viviendo en el día a día y que las familias, los entornos educativos, la sociedad tenemos que prestar más atención.
El problema es que lo vemos como algo lejano, ¿no? No lo vemos como algo tan cercano o quizá no nos queremos dar cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, una de cada 4 personas sufriría o sufrirá, según lo que he estado revisando también, algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Las otras 3 lo sufrirán a través de algún ser querido. ¿Por qué es tan difícil darnos cuenta o querer ver las señales que muchas veces las puede ver, de repente no necesariamente un especialista, pero ¿por qué no darnos cuenta de las señales en nuestro entorno? Hay muy poco conocimiento sobre la salud mental, ¿no? Se ha estigmatizado por muchos años la atención psicológica y sobre todo promover conductas saludables que cuiden la salud mental de las personas. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030, la principal causa de discapacidad en el mundo van a ser los problemas de salud mental. Y este es un dato escalofriante para mí como profesional de la psicología, porque necesitamos desarrollar estrategias desde ya para poder abordar, ¿no?, de manera adecuada todos estos problemas. Usted, que es especialista y conoce de cerca el tema, ¿actualmente ve por parte del Ministerio de Educación algún plan, alguna estrategia justamente para abordar esta problemática? Efectivamente, yo le mencionaba de estas estadísticas, ¿no?, respecto a la falta o déficit de psicólogos, pero más allá del discurso, ¿se está haciendo algo en la actualidad para tratar de resolver ese problema desde los colegios? De hecho, la propuesta de un psicólogo por colegio está desde hace 12 años atrás. Lamentablemente no se ejecutó como tal porque entre la propuesta ante una realidad de ausencia de profesionales y más aún especialistas en el área de psicología educativa fue uno de los principales limitantes, ¿no? La idea es ahora promover y formar profesionales que estén capacitados en atender el campo de la psicología educativa y obviamente desarrollar estrategias, programas de intervención, un sistema de evaluación más adecuado para atender a la población escolar. Claro, sin duda, sobre todo es importante porque debemos de partir de la premisa que la mente importa y mucho, ¿no? Lo que pasa por nuestras cabezas o sobre todo de los más pequeñitos, como yo le decía hace algunos minutos, a veces no nos queremos dar cuenta de estos problemas. Yo le agradezco por conversar esta tarde sobre la salud mental, que es tan importante, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Pero obviamente en el Perú es un tema que nos toca, sobre todo cuando vemos cada vez mayores casos de estas situaciones en los colegios, no solamente el bullying, sino en general, y también casos de suicidios, ¿no?, sobre todo en personas tan jóvenes. Solamente para despedirnos, si alguien que esté en casa quizá esté pasando por un problema, ¿cuál es el mensaje que podría darles para que pierdan el miedo y puedan acercarse, si no es a un profesional, poder romper el temor y expresar sus sentimientos, sus emociones? Primero, no invisibilizar el tema, ¿no? Ser conscientes y reconocer los problemas que podrían tener nuestros hijos, niños o adolescentes, darles la oportunidad de recibir este apoyo profesional o incluso atenderse en espacios de ayuda como centros de salud comunitaria o centros como la Secretaría Nacional de la Juventud, que ha desarrollado líneas de orientación legal y psicológica, y como programas, ¿no?, de responsabilidad social universitaria que muchas veces las tenemos en diferentes centros universitarios. ¿En la adolescencia hay algún indicador que nos pueda marcar justamente? Porque obviamente digo adolescencia porque es una etapa de muchísimos cambios. Todos los hemos pasado por esa etapa y a veces uno siente que no lo comprenden, que no me escuchan, nos ahogamos en pequeñas discusiones que pueden sonar triviales o tontas, pero son cosas que realmente nos importan en ese momento. ¿Hay algún factor o quizá algo que nos indique justamente ese tipo de problemas que están agravándose? Sí, efectivamente, el aislamiento, ¿no?, del adolescente, las emociones negativas, el hecho de aislarse de sus entornos sociales, familiares, efectivamente, o privarse de una libertad. A veces consideramos que es normal, creemos que está en la etapa adolescente y se le va a pasar, pero en realidad muchas veces está reflejando una búsqueda de ayuda y una ausencia de afecto que muchas veces ocurre dentro de los hogares. Muchísimas gracias por la orientación. Karen Pérez, docente de Psicología de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, por permitirnos hablar de salud mental. Como decía, que la mente importa y muchísimo, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Canal N y vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida regresamos con más aquí en Canal N.